Ahora a lo que nosotros consideramos que es la parte más importante de todo trabajo, que es el proceso de búsqueda y de experimentación, que como les hemos dicho ya varias veces debe ser abundante y variado, porque forma el cuerpo más importante del proceso de un diseñador. Cuando el diseñador no se queda con una sola idea, con un solo intento, sino que busca diferentes caminos para después poder elegir el mejor de ellos. Nosotros en los trabajos que hemos recibido podemos destacar algunos que tienen inicialmente el estudio de la perspectiva, de las líneas generales de perspectiva, que ya me ubican espacialmente en las líneas generales que estructuran la imagen que yo he elegido para trabajar. Este estudio de la perspectiva me permite manejarme en el espacio de mi hoja con proporciones adecuadas. En algunos casos, el no estudiar demasiado bien esa perspectiva inicial ha provocado algunos problemas donde las verticalidades se caen, se pierden las profundidades, las líneas de fuga que van hacia el fondo, que me marcan la profundidad visual, no son las correctas. Entonces hay que apuntar a observar bien la imagen para poder entender cuáles son las líneas que la están estructurando. Después es interesante rescatar de algunos trabajos la observación detenida y haber entendido que toda imagen, si bien es para todos igual, no todos la recibimos de la misma manera. En algunos casos, algunos de los compañeros de ustedes se preocupan por qué es lo que estoy viendo, qué interpreto, qué deduzco de lo que estoy viendo, incluso generando como posibilidades o hipótesis de qué estará haciendo esta persona, quién es este personaje que está acá. Y esto forma parte de la apropiación que cada uno hace de la imagen. Hay cosas objetivas que denotan elementos que son para todos igual. Hay un banco, hay un farol, hay un árbol, hay una persona, pero cada uno puede tener una interpretación distinta, es decir, no qué denota, sino qué connota, que quiere decir qué es lo que, para qué deduzco yo particularmente de esta imagen que estoy viendo. Y allí surgen las interpretaciones particulares. Es muy importante el proceso y la coherencia que el proceso tenga para obtener un resultado. Es decir, en muchos casos hemos observado que se hace el estudio de un árbol o el estudio de una textura del piso, pero luego eso no se verifica en el resultado final. Uno pretende que ustedes hagan un estudio de las distintas partes, de las distintas técnicas de esa imagen y que vayan comentando para qué les sirve, por qué hacen esa búsqueda, por qué no funcionó una técnica y por qué sí funcionó otra, y eso debe verse en la imagen final. A esto llamamos una coherencia entre el proceso y el resultado final. Es muy importante también en algunos casos que han ido al detalle de la búsqueda de un color hasta obtenerlo o hasta acercarse lo máximo posible, o de una textura, y pueden empezar a explicar con textos qué es lo que están buscando. Esto es muy importante, tratar de salir de las imágenes mudas, aunque sean los croquis y los esquemas, sino contarnos con pequeños textos que acompañen la gráfica, contarnos qué es lo que están buscando, para qué lo están buscando y sobre todo qué obtienen. Porque si estamos en un proceso de búsqueda y yo empiezo a practicar acuarelas o lápices, esto me puede servir o no, y esto lo tengo que dejar anotado, que no sean imágenes mudas, sino que nos vayan contando ustedes cuál es el proceso que están llevando a cabo. Es importante observar en algunos casos el tema de la evolución, cómo se ha consolidado en muchos casos el estudio previo de la primera semana, de la primera parte, y esa entrega parcial de esos croquis, luego siguieron evolucionando o incluso buscando otros caminos
y se ve la utilidad de esa búsqueda en el trabajo final. Comentario sobre los trabajos finales, por decirlo así, la llamada lámina final. Más allá de esta idea de que el proceso es lo más importante, cuando nosotros les pedimos una lámina final, tiene que ver con la pauta de evaluación que vimos en los criterios que iba a llevar el curso, con la palabra concreción. Concreción, que quiere decir concretar una idea determinada, se los pedimos porque es trabajo del diseñador entregar en tiempo y forma un trabajo determinado, una obra determinada, un diseño determinado. Ustedes, cuando sean profesionales, van a tener tal vez que entregar a un jurado en un concurso un trabajo de ustedes. Y ese jurado recibe en un día y una hora determinada. 5 minutos después es tarde. Lo mismo un cliente al cual le tenemos que entregar nuestro proyecto y nos espera un día determinado con todos sus socios o en un momento determinado y nosotros tenemos que cumplir. Entonces nos tenemos que acostumbrar que nosotros no somos artistas plásticos que podemos tomarnos el tiempo para la inspiración cuando ella llegue. Por supuesto que a veces necesitamos estar predispuestos, pero generalmente nuestra profesión nos exige marcar tiempos y en eso nos tenemos que ensayar. Por eso hay un trabajo final y sobre todo, cuando hay un proceso abundante de ideas, el diseñador tiene que tener la capacidad de decidir en un momento determinado cuál es el mejor trabajo de todos. Y aunque no esté del todo convencido, volvemos al tema del tiempo, hay un tiempo de entrega que no me permite ir más allá. Entonces me tengo que decidir, me tengo que obligar a decidirme cuál es el mejor trabajo realizado hasta el momento y ese es el que presento. Esa es un poco la dinámica del trabajo del diseñador desde el punto de vista profesional. Por eso les pedimos esos trabajos. Lo interesante de muchos trabajos que ustedes han entregado es que se verifica esta visión personal del cual que ya habíamos adelantado, donde la misma imagen, vista por distintos compañeros, han logrado distintos resultados. En algunos casos, con mayor o menor éxito, eso no es tan importante, han logrado las atmósferas particulares que cada uno ha podido tomar, ha podido pescar de cada imagen que han trabajado. Y esto es interesante. Y también es interesante que observen cómo distintas técnicas producen distintos resultados. Cambia la atmósfera, cambia el resultado final si está hecho con acuarela, si está hecho con lápices, si está hecho con crayones, si está hecho con acrílicos o si está hecho digitalmente, que nosotros podemos observar allí diferencias importantes. En ese sentido hemos tenido muy buenos resultados. Lo que pretendemos es que se extiendan, que cada vez sean mayor cantidad de buenos resultados con respecto a estas imágenes finales. Bueno, y para terminar, y a modo de conclusión, algunas consideraciones, algunas reiteraciones de cosas que ya hemos hablado en esta devolución y otras cosas que me gustaría agregar. Ustedes pueden utilizar sistemas digitales o sistemas analógicos, es decir, se pueden trabajar a mano, tanto los croquis como los textos, como digitalmente. De cualquier manera que sea, incluso mixta, algunas cosas pueden ser digitales y otras hechas a mano, toda esa producción tiene que ser entregada. Es decir, tiene que ser subida. No dejen trabajos que hayan producido, aunque sean aparentemente borradores, que a ustedes les parezca que son sin importancia, que son borradores que se pueden dejar de lado, que son errores para ustedes, que ya hemos dejado claro que en ese sentido el error no existe. Cuando se está en búsqueda, cuando se está en experimentación, entreguen todo. Si trabajan digitalmente y van transformando una imagen, recuerden de hacer capturas de pantallas para entregar las parcialidades de ese proceso y que se pueda entender. Y hablando de que se pueda entender, vayan incorporando la costumbre. Entiendo que es difícil de
que se arraigue en ustedes, pero traten de empezar a contar lo que están haciendo. No den por sentado que nosotros lo entendemos si ustedes no lo cuentan. No crean que es obvio contar lo que hacen. Cuenten, por ejemplo, en este caso de la actividad número 1, ¿qué hacen? Por ejemplo, estoy buscando con acuarelas el tono exacto de la pared. Eso es contar qué hacen. Después tienen que contar por qué lo hacen. Busco el tono de la pared para que pueda, porque me parece importante en la atmósfera general toda una pared de color ocre. Entonces, me interesa particularmente buscar el color de la pared. Eso es por qué lo estoy haciendo. Luego tienen que contar qué obtienen. Lo estoy haciendo en acuarela y me satisface. Está bueno, está bien, lo he logrado. O no, no lo he logrado y voy a trabajarlo en lápiz. Y luego, ¿dónde lo aplican? Es decir, tiene que verse, volvemos al tema de la coherencia, eh, ese estudio de esa textura o de ese color de esa pared, si salió bien y dije que estuvo bien en acuarela, debe verificarse en el trabajo final. Es decir, el trabajo final tiene que ser coherente con el proceso que yo estoy llevando. Una aclaración que parece obvia, pero en algunos casos se ha dado. Una experimentación no es la lámina final. La experimentación son todos los estudios de parcialidades y todas las búsquedas. Luego hay una lámina final donde yo me defino por una o varias técnicas que representan en una hoja A4 la imagen que para mí es la mejor de todas. Y en ese sentido tienen que poner en general el énfasis, y aquellos que lo han puesto, conservarlo e intensificarlo en el proceso. En este primer trabajo hemos observado que los trabajos finales o las láminas finales superan, por decirlo así, a los procesos. Incluso en algunos casos hay algunos pequeños croquis, un par de búsquedas nomás, de un árbol, un pedacito de pared y un pedazo de piso, y ya aparece la lámina final. Eso no es suficiente para que lo que nosotros pretendemos o entendemos que es un proceso. Así que bueno, esperemos que estas recomendaciones sirvan no solo para este trabajo. Fíjense que hay muchas pautas que tienen que ver con la totalidad de las actividades que vamos a desarrollar, este tema de la abundancia en el proceso eh, y de la coherencia con un trabajo final, esto se va a volver a repetir. Así que bueno, para la próxima actividad, que es la número 2, con respecto a lo abstracto, esperamos que todos estos elementos, todas estas consideraciones, se vayan mejorando y logremos una evolución positiva, que es otra de las cosas que buscamos en este curso.